Bien, entonces vamos a realizar un ejemplo del transformador ideal, ¿verdad? Recuerden que la clase anterior vimos un concepto muy importante para resolver circuitos con transformador, que es reflexión de impedancias, voltaje y corriente, ¿verdad? ¿Sí? Esto lo vamos a hacer siempre, ¿verdad? ¿Sí? Y la idea es que reflejamos de uno de los lados del transformador al otro para escribir un circuito equivalente, ¿verdad? ¿Sí? Un circuito equivalente en donde ya no aparece el transformador, pero los valores aparecen reflejados, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, eso lo vimos en la clase anterior, ¿verdad? Y eso es lo más importante que debemos de tomar de la clase anterior. Entonces, ahora hagamos un ejemplo para afianzar esos conceptos, ¿verdad? Bien, entonces les decía que el inciso A es completamente un circuito que ustedes ya saben resolver, ¿verdad? Y de hecho la idea solo es compararlo con el inciso B, ¿verdad? Así que el inciso A, desarrollen ustedes, ahí no hay nada nuevo, ¿verdad? Nada que no sepan y fácilmente lo pueden resolver, ¿verdad? Entonces veamos, enfoquémonos en el inciso B, donde aparece un circuito con dos transformadores, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Bien, entonces si quieren vamos a una página en blanco para resolverlo. ¿Sí? Entonces, voy a volver a dibujar el circuito, ¿verdad? Entonces tenemos un voltaje aquí, creo que es un voltaje alterno, ¿verdad? Sí. Tenemos un circuito, tenemos otro circuito en el centro, ¿verdad? Y tenemos otro circuito en la parte final, ¿verdad? Donde tiene una carga. Entonces ya démosle nombres. Acuérdense que esto es básicamente lo que hablamos la semana pasada, ¿verdad? Este es el circuito de generación, ¿verdad? ¿Sí? Acuérdense, esto es lo que nosotros llamábamos el circuito de transmisión. Y aquí está la carga, ¿verdad? Sí, este es el circuito de carga, ¿verdad? Que puede ser una residencial, ¿verdad? O sea, varias casas. O puede ser algo industrial, ¿verdad? Un equipo que se conecte a la red eléctrica, ¿verdad? Que se conecte a un toma corriente o que se conecte, sí, a las líneas eléctricas que llegan a, a esa empresa o a esa industria, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, básicamente lo que hablamos la semana pasada se puede representar así como este circuito que tenemos aquí, ¿verdad? Donde hay tres etapas, o me gusta a mí llamarlo como tres zonas, ¿verdad? Entonces, primero démosle valores, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, comencemos a darle los valores que tiene el ejemplo, que voltaje creo que era 480 voltios con ángulo de 0 grados, déjenme corroborar. Sí, 480, sí. Miren, la impedancia es 0. Voy a traer esto aquí abajo. La impedancia es de 0.18 de resistencia y J 0.24 de reactancia, ¿sí? La carga, aquí está la carga, miren, es de 4 más 3J, ¿verdad? Ohmios, ¿verdad? ¿Sí? Y la pregunta, ¿verdad? Lo que se pide, si ustedes leen el inciso, es cuál será el voltaje de la carga, ¿verdad? Y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión. Bien, entonces hablemos un poco de la pregunta es cuál es el voltaje en la carga, entonces sería cuál es este voltaje de aquí, ¿verdad? Si quieren llamémosle BL, ¿sí? Y cuáles son las pérdidas en la línea de transmisión, ¿verdad? O sea, en esta
impedancia que aparece ahí, ¿verdad? Acuérdense que las pérdidas en la línea de transmisión, ¿verdad?, van a ser igual a R por I al cuadrado, ¿sí? ¿Sí? Esas son las pérdidas en una línea de transmisión, ¿verdad? Unas pérdidas en todo conductor eléctrico, ¿verdad? Bien, entonces comencemos a analizar lo que nos corresponde analizar, que es, o lo que hemos aprendido, que es estos dos transformadores que están aquí, ¿verdad? Entonces a uno le llamamos T1 y al otro le llamamos T2, ¿verdad? ¿Sí? T1 y T2, ¿verdad? Y la relación, miren, de uno es de 1 a 10 y del otro es de 10 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Entonces básicamente lo que he hecho es dibujar todo el circuito, ¿verdad? Dibujar el circuito que se lee en el enunciado del ejemplo. Bien, entonces, ¿cómo resolvemos? Ya sabemos, o ya vimos en la clase anterior, que lo que tenemos que hacer es dibujar el circuito, ese circuito que está ahí arriba, dibujarlo como un circuito equivalente donde ya no aparecen los transformadores, ¿verdad? Pero para hacer eso, para que ya hacer un circuito equivalente donde no aparezcan los transformadores, yo tendría que hacer reflexión de impedancia, voltajes y corriente. Así que antes de hacer eso, fíjense que al inicio, cuando uno viene comenzando, es importante dividir, o es recomendable dividir el circuito en varias zonas, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, a esta le vamos a llamar zona 1, a esta le llamamos zona 2 y a esta le llamamos zona 3, ¿verdad? Las zonas dependen de los niveles de voltaje, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, ahí hay 3 niveles de voltaje diferentes, ¿verdad? ¿Sí? Porque el transformador, recuerden que lo que hace el transformador es cambiar la energía de un nivel de voltaje a otro, ¿verdad? Entonces, inicialmente es recomendable para alguien que viene comenzando dividir el circuito en diferentes zonas, ¿verdad? Para entender bien que de un lado es un voltaje en una zona y en otra zona es otro voltaje, ¿verdad? Bien, entonces ahora para dibujar el circuito equivalente, no sé si a alguien le gustaría recomendar hacia dónde reflejamos todos los valores para encontrar ese circuito equivalente. No sé si de izquierda a derecha, ingeniero. Sí, de izquierda a derecha. Fíjense que al final no hay ninguna regla. Al final depende de ustedes, como ustedes quieran. Entonces ahí hay 3 zonas, miren. Tenemos que reflejar todo hacia una sola zona, ¿verdad? Para tener un solo circuito equivalente, ¿verdad? Y ya no aparezcan los transformadores. Entonces, en lo personal, yo reflejaría todo a la zona 2, ¿verdad? Sí, sí. Pero no quiere decir que esa es la única forma, ¿verdad? Pero veámoslo así como yo lo vería. Entonces yo reflejaría todo lo que está en la zona 3, lo reflejaría a la zona 2, ¿sí? Y lo que está en la zona 1 lo reflejo a la zona 2. Entonces yo obtendría un circuito equivalente en la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Ahora, sepan ustedes que también es válido, completamente válido. ¿Sí? Déjenme volver a escribir esto. Sepan ustedes que es completamente válido si ustedes reflejan todo a la zona 1 también, ¿verdad? ¿Sí? Miren que si yo quiero reflejar todo a la zona 1, ¿sí? ¿Sí? Si quieren lo voy a hacer ya con valores. Miren, tomaría esta impedancia, la reflejo a la zona 1, tomo esta impedancia, la reflejo a la zona 2 y después la vuelvo a tomar, ¿verdad? Y la reflejo a la zona 1, ¿sí? También es válido, ¿verdad? También es válido. Van a llegar a un circuito equivalente diferente al que yo voy a escribir, pero también es válido y al final van a llegar exactamente a la misma respuesta. ¿Sí? ¿Sí? Ahora puede venir otra persona, ¿verdad? Y decir, pues yo no lo quiero hacer así, ¿verdad?
yo quiero reflejar todo hacia la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Entonces esa persona va a tomar este voltaje, lo va a reflejar a la zona 2, de ahí lo va a volver a tomar y lo va a reflejar a la zona 3, ¿verdad? Y va a tomar esta impedancia y la va a reflejar a la zona 3, ¿verdad? Entonces, de nuevo, va a encontrar un circuito equivalente diferente, pero al final la respuesta es exactamente la misma. No es que 2 voltios más, 2 voltios menos, no, exactamente la misma respuesta va a llegar. Entonces, en mi caso, yo lo veo más fácil de hacer reflejando todo a la zona 2. ¿Verdad? Eso es lo que yo veo más fácil. ¿Verdad? O sea, pueden estar de acuerdo conmigo, lo pueden hacer así, o lo pueden hacer de las otras dos formas que yo expliqué, ¿verdad? Y igual van a llegar a la misma respuesta, ¿verdad? Entonces lo que yo voy a hacer es, voy a tomar este voltaje, lo voy a reflejar a la zona 2 y voy a tomar esta impedancia y la voy a reflejar a la zona 2. Entonces yo voy a escribir un circuito equivalente en donde ya no aparecen los transformadores, sino que lo que aparece es el circuito equivalente, pero con los valores reflejados, ¿verdad? Sí, de este voltaje y esta impedancia. Entonces, si quieren, dibujémoslo, ¿verdad? Y pongámosle nombre, ¿verdad? Entonces, circuito equivalente, ¿verdad? Reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Eso es lo que yo voy a encontrar y lo que voy a dibujar. Entonces, ese circuito equivalente sería la fuente de voltaje, ¿verdad? Pero no igual a ese valor, ¿verdad? Sino que va a ser la fuente reflejada, ¿verdad? Fuente de voltaje reflejada, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, si quieren, le voy a llamar BG, creo que le llama el libro, ¿verdad? Pero si quieren, yo lo voy a llamar B1, pero no lo voy a llamar B1, sino que B1 prima, ¿verdad? Porque es el voltaje 1, pero reflejado al secundario, ¿verdad? ¿Sí? Le pueden llamar B1 prima o le llaman B2, ¿verdad? Como ustedes quieran. Bien, miren que la impedancia ya está en la zona 2, ¿verdad? Entonces yo no necesito reflejarla, ¿verdad? Entonces yo simplemente copio los valores, ¿verdad? ¿Sí? Más J 0.24, ¿verdad? ¿Sí? Ven. Y después viene la impedancia de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Si quieren, la voy a poner de este mismo color amarillo porque también tengo que reflejarla ahí, ¿verdad? ¿Sí? O sea que ZL no va a ser ZL, si ustedes le llaman ZL, sería un error, ¿verdad? ¿Sí? Porque no es ZL, sino que sería ZL, si quieren le vamos a llamar ZL prima, ¿verdad? ¿Sí? ZL prima, ¿verdad? Porque es la impedancia, esta impedancia de la carga reflejada al primario del T2, ¿verdad? Al primario de T2. ¿verdad? Y esta es el voltaje primario de T1 reflejado al secundario de T1. Bien, entonces este sería mi circuito equivalente, ¿verdad? Ahora, antes de resolver ese circuito equivalente, entonces obviamente tengo que encontrar estos valores, ¿verdad? ¿Sí? Los valores correspondientes de reflexión, ¿verdad? ¿Sí? ¿De acuerdo? Bien, entonces encontremos esos valores, ¿verdad? Hagámoslo por acá. Bueno, ya tenemos, entonces encontremos primero ese voltaje reflejado, ¿verdad? Entonces voy a decir que B1 sobre B2 es igual a N1 sobre N2. De nuevo, utilizando la relación de voltaje del transformador. ¿Sí? Entonces, si vamos hacia arriba, miren que lo que quiero hacer, ¿sí? Lo que quiero hacer es encontrar el voltaje B1, o sea, el voltaje primario, quiero encontrarlo reflejado al secundario del transformador. ¿verdad? O sea que quiero encontrar B2, ¿verdad? ¿Sí? Quiero encontrar este B2. Entonces yo despejo para ese valor de B2. Entonces digo B2 va a ser igual a N1 sobre N2. Perdón, ahí despejé mal. Entonces va a ser igual a N2 sobre N1 por B1. ¿Sí? ¿Sí? Y si nos vamos hacia arriba, miren que
esta es la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? Generalmente, bueno, a veces se escribe en esta notación, ¿sí? Entonces se refiere a la relación de vueltas del transformador, ¿verdad? Bien, entonces si usamos esos valores, miren, si hacemos un poco de números, entonces vamos a encontrar que N2 vale 10, N1 vale 1, por el voltaje que vale 480 voltios, entonces encuentro que V2 es igual a 4800 voltios. Sí, y ese valor es el que yo voy a anotar aquí, ¿verdad? Entonces ahí yo le voy a poner 4000 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Bien, ¿alguna pregunta? Bien, hagamos ahora una reflexión de impedancia, ¿verdad? Recuerden que necesito reflejar ahora la impedancia. Esta impedancia acá que está en la zona 3, necesito reflejarla a la zona 2 porque yo estoy encontrando el circuito equivalente en la zona 2, ¿verdad? Entonces hagamos esa reflexión de impedancia, ¿verdad? Acuérdense que la relación de impedancias entonces dice que Z1 sobre Z2 va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado. Es directamente proporcional al cuadrado de la relación de voltajes del transformador. ¿Sí? Bueno, entonces, ¿a quién deseo encontrar yo? Bueno, si ustedes ven, tengo la impedancia, ¿sí? Si ustedes ven, tengo la impedancia en el secundario del transformador, o sea, esta es Z2, ¿verdad? Y quiero encontrar la impedancia en el primario del transformador, ¿verdad? De este T2, ¿verdad? O sea que esa es Z1, ¿verdad? O sea que quiero encontrar Z1, ¿verdad? Por tanto, aquí, en esta ecuación, yo voy a despejar para Z1, ¿verdad? Y digo que va a ser igual a N1 sobre N2 al cuadrado por Z2, ¿verdad? Si quieren, démosle nombre o los valores, sustituyamos los valores. Entonces, tenemos que N1, miren, volvamos arriba. Ahí está la relación de vueltas. N1 vale 10, N2 vale 1. Entonces, decimos N1 vale 10, N2 vale 1 al cuadrado por, ¿cuánto era? 4 más 3J, ¿verdad? ¿Sí? Si mal no recuerdo era eso, ¿verdad? Entonces Z1 es igual a 10 al cuadrado da 100, ¿verdad? Por eso entonces es 400 más J, 300 ohmios, ¿verdad? Vamos a ver si así era 4 más 3J, ¿verdad? ¿Sí? Por tanto, yo en el circuito equivalente no voy a escribir 4 más 3J, ¿verdad? Eso no lo voy a escribir, ¿verdad? Sino que lo que yo voy a escribir en este de acá, en esta impedancia de acá, va a ser este valor que acabo de encontrar, ¿sí? Que no es más que la impedancia reflejada, ¿sí? ¿De acuerdo? Entonces, esta impedancia reflejada es la que yo voy a anotar aquí, ¿verdad? Entonces voy a decir que eso es igual a 400 más J 300 ohmios, ¿verdad? Bien, ¿alguna pregunta con esas dos reflexiones, con ese concepto? Y miren que escribo el circuito equivalente, ya no aparece el transformador. Circuito equivalente reflejado en la zona 2, miren, ya no aparece ningún transformador y por tanto es algo que ustedes ya conocen. Ya conocen, no solo ya conocen, sino que ya saben resolver. Bien, ¿tienen alguna pregunta con esas dos reflexiones que acabo de hacer antes de continuar? No, prosiga.
Yo sí tenía una pregunta. Sí, sí, sí. Digo. Con respecto, o sea, no nos mencionan ninguna corriente, entonces no vamos a trabajar con corrientes. No, como no tenemos, en este momento no tenemos ninguna necesidad de reflejar corriente, ¿verdad? De hecho, no tenemos ninguna corriente, ¿verdad? Y eso es lo que queremos encontrar, ¿verdad? Entonces, no reflejamos corriente en este momento, ¿verdad? Ya más adelante vas a ver que sí necesitamos reflejar, ¿verdad? Así que, en palabras generales, necesitan saber eh, las tres reflexiones, ¿verdad? Necesitan saber bien, muy bien y manejar muy bien la reflexión de voltajes, corrientes e impedancia, ¿sí? Y al final hacemos la que necesitamos, ¿verdad? ¿Sí? Al final, el problema nos va a decir cuál hacer, ¿verdad? ¿Sí? O sea, no nos va a decir explícitamente, ¿verdad? Sino que implícitamente ustedes van a ver la necesidad de hacer reflexión y entonces ahí van a aplicar la que ustedes necesiten, ¿verdad? ¿Sí? Bien, no sé si tienen alguna otra pregunta. Si no, continuemos. Miren, hay algo interesante aquí, ¿verdad? Vean que, si quieren voy a borrar esto. Vean que en este circuito, miren, quiero que vean, en el circuito equivalente que yo tengo ahí, ese de color amarillo, ¿verdad? Este de acá abajo, ¿verdad? ¿Sí? Ese circuito equivalente, quiero que lo vean. Y quiero que vean que entonces la pregunta que me están haciendo es cuánto vale el voltaje de la carga, ¿verdad? Esa carga, ese voltaje que está ahí arriba, ¿verdad? ¿Sí? ¿Cuánto vale el voltaje de la carga? ¿Verdad? Pero en ese circuito equivalente, entonces sería este voltaje de aquí, ¿verdad? ¿Sí? Ahora, ahí hay un gran problema, ¿verdad? ¿Sí? Que ese BL no puede ser igual a este BL que me están preguntando aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ven cuál es el problema? ¿Por qué? ¿Por qué no pueden ser iguales? ¿Quién me podría decir ahí? ¿Quién se atreve a decir por qué no pueden ser iguales? Por la impedancia de línea. No necesariamente. Mira que el Que no es el voltaje, mismo, está reflejado la zona 2. exacto, porque no es el mismo voltaje, ¿verdad? Sino que este voltaje de acá está reflejado a la zona 2. ¿Verdad? O sea que yo no puedo decir que ese es BL, ¿verdad? Sino que voy a decir que ese es BL prima, ¿verdad? Porque es este voltaje, pero reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, el problema nos pregunta encontrar el voltaje en la carga, ¿verdad? O sea, encontrar este BL que estoy encerrando aquí de color rojo, ¿verdad? En mi circuito equivalente, cuando yo encuentre este voltaje, yo lo que encontré, no encontré BL, ¿verdad? Sino que encontré BL reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? O sea que para dar la respuesta final, yo tendría que reflejar ese voltaje, este voltaje, reflejarlo a la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? Sí. Bueno, no sé si me entendieron, si no, lo vamos a realizar y ahí se van a dar cuenta de eso, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, encontremos este voltaje de aquí, ¿verdad? ¿Cómo encontramos ese voltaje ahí? Bueno, yo creo que no es nada difícil para ustedes, como les había dicho anteriormente. Hagamos una malla ahí, ¿verdad? ¿Sí? Tenemos todos esos valores, hagamos una malla ahí y a esa corriente yo le voy a llamar I2, ¿verdad? ¿Sí? Porque es la corriente que está en la zona 2. Entonces yo a esa le voy a llamar I2, miren, aquí lo voy a dibujar. Es esa de aquí. A esta de acá, si quieren, le voy a llamar I3, porque es la corriente en la zona 3. Y a esta de acá le voy a llamar I1, porque es la corriente en la zona 1, ¿verdad? Son diferentes, ¿verdad? Son diferentes corrientes, ¿verdad? Porque son diferentes zonas. Bien, entonces hagamos la ley de voltaje de Kirchhoff, ¿verdad? Ley de voltaje de Kirchhoff, ¿sí? Dice que los voltajes en una malla cerrada, la suma de voltajes en una malla cerrada es igual a cero. ¿Verdad? Bien, entonces rápidamente, si quieren, hagámoslo 4800 con ángulo de 0 grados, va a ser igual a
Bueno, no sé cómo andan con circuitos, ¿verdad? ¿Qué tan rápido andan con circuitos? 0.24 más 400. Bueno, creo que no es nada difícil, ¿verdad? ¿Sí? Si no me preguntan por I2, entonces, si despejamos para I2, ¿qué valor obtenemos? ¿Quién me puede dar ese valor? ¿Sí? Recuerden, saqué una impedancia equivalente. ¿Sí? Esto podrían decir, verlo como impedancia equivalente, o pueden verlo como que está en serie, ¿verdad? Eso está en serie. Ven claramente que está en serie, entonces es la misma corriente, ¿sí? Que circula por esas dos impedancias y tengo los valores, entonces saco simplemente factor común I2 para después despejar y encontrar que I2 es igual a, ¿qué me puede dar magnitud y ángulo? Bien, ¿cuánto queda I2? ¿Quién tiene ese valor? ¿Quién nos puede decir ese valor? Magnitud 9.59 me queda a mí. Está El bien. ángulo menos 36.88. Bien, ahí me parece que está bien. Los demás corroboren ese dato, ¿verdad? Sí. Corroboran ese dato, pero ven que obteniendo I2, ustedes ven que fácilmente ahora yo puedo calcular BL', ¿verdad? ¿Sí? ¿Lo ven? Entonces calculemos ese BL'. Si quieren vamos un poco más abajo. ¿Sí? Entonces ese BL' es igual a que a simplemente Z' por I2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces SBL' va a ser igual a 400 más J 300 por el valor de I2 que acabo de encontrar, que es 9.59, ángulo de menos 36.88 grados. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cuánto quedaría ese valor? Bien, ¿cuánto quedaría? Aquí me puede dar magnitud y ángulo. $4.795 la magnitud Ujú. y el ángulo negativo 0.01. Negativo 0.01, ¿verdad? ¿Sí? Sí, entonces miren, encontramos una respuesta, pero esta no es la respuesta final, ¿verdad? Si ustedes lo dejan ahí, déjenme decirles que lastimosamente, no es que esté malo el ejercicio, no está malo, pero no van a tener todos los puntos, ¿verdad? Perderán, de acuerdo al problema, de 5 a 10 puntos, ¿verdad? ¿Sí? Porque ese voltaje que encontramos, quiero que lo vean aquí,
ese voltaje que encontramos es este voltaje de aquí, ¿verdad? Es efectivamente el voltaje de la carga, miren, es el voltaje de la carga, que es lo que pide el enunciado, pero es el voltaje de la carga reflejado a la zona 2, ¿verdad? ¿Sí? Este voltaje BL' es el voltaje de la carga reflejado a la zona 2, porque ese es el circuito equivalente en la zona 2. O sea que ese voltaje es el voltaje en la carga en la zona 2. Es exactamente esto que voy a dibujar aquí, miren, que estoy dibujando en el primer circuito, BL', ¿verdad? Es el voltaje BL reflejado a la zona 2, ¿verdad? Por tanto, para yo encontrar, ¿verdad? Si no voy a poner otro color, para yo encontrar la respuesta final, ¿sí? La respuesta final va a ser reflejar este voltaje entonces hacia la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? O sea que este voltaje que acabo de encontrar lo tengo que reflejar hacia la zona 3 para que sea igual al voltaje de la carga, que es el que me están pidiendo, ¿verdad? ¿Sí? De acuerdo, entonces ese voltaje de abajo, este de acá, es el voltaje de la carga, pero reflejado a la zona 2, ¿verdad? Entonces esa no es la respuesta final. Entonces la respuesta final, de nuevo, entonces uso la relación de voltaje del transformador y lo que quiero encontrar ahora es este V2, ¿verdad? ¿Sí? Entonces si yo despejo para V2, entonces encuentro que es igual a N1 sobre N2 por V1, ¿verdad? ¿Sí? Si quiero directamente encontrarlo, miren, entonces sería V2 igual a la relación de vueltas es de 10 a 1, ¿verdad? ¿Sí? Ingeniero, no es Entonces, al revés. N2 sobre N1. no, es directamente proporcional, ¿verdad? ¿Sí? Sí, al revés, ingeniero. ¿Cómo? En el despeje le dice el El compañero. despeje. Ah, en el despeje. despeje, sí, 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 Sí. sí, en el despeje, sí. Sí, en el despeje aquí sí lo hice mal, ¿verdad? Pero entonces aquí sí, sí, efectivamente es N2 sobre N1 por V1, ¿verdad? Sí, tienen razón. En el despeje, esto sí está bien, ¿verdad? Esta sí, esa sí hay que aprendérsela, sí, o sea, tienen que saberla sí o sí, ¿verdad? Hasta con los ojos cerrados, ¿verdad? Tienen que saberse esa ecuación, ¿verdad? Bien, entonces sí, ahí el despeje, tómense su tiempo, ¿verdad? No necesitan ir tan rápido también, ¿verdad? Entonces decimos que V2 es igual a N2 sobre N1, entonces sería 1 sobre 10, ¿verdad? Ahí sí, 1 sobre 10 por los 4.795, ¿verdad? ¿Sí? Voltios. Entonces eso viene a ser 479 puntos. Déjenme escribirlo mejor. 479.5 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Y esa sí es la respuesta final, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, este sí es el voltaje en la carga, ¿verdad? ¿Sí? Ese sí vendría a ser BL, ¿verdad? Este que acabamos de encontrar aquí, 479.5 voltios. Bien, ¿tienen alguna pregunta entonces? Bueno, para terminar el inciso, vean que también era requerido calcular las pérdidas, ¿verdad? ¿Sí? Miren. Entonces, esas pérdidas, vean que esas pérdidas son igual a R, que es 0.18, ¿verdad? ¿Sí? Por esta corriente. ¿Cuánto vale esa corriente? ¿Quién me puede decir cuánto vale esa corriente de I? Y dos, ingeniero. Sí, es exactamente I2, ¿verdad? ¿Sí? Es exactamente este valor de I2, ¿verdad? Porque es la corriente que va por esa línea de transmisión, ¿verdad? Entonces, por 9.59 con ángulo de menos 26.8. Bueno, al cuadrado, la corriente al cuadrado.
Y esas serían las pérdidas en la línea de transmisión. Bien, ¿hay alguna pregunta con este ejercicio? Bueno, volvamos a la presentación. Miren que Stephen lo resuelve de forma diferente. Este es el libro de Stephen. Este es el inciso A. Aquí está el inciso A. Hagan ustedes, corroboran. Y aquí está el inciso B. Miren que Stephen refleja como nosotros a la zona 2, ¿verdad? Miren, reflejó la primera impedancia a la zona 2, pero después Stephen refleja todo a la zona 1, miren, ¿sí? Él decide hacerlo así, ¿verdad? ¿Sí? No es que él lo hace mejor o yo lo hago mejor, ¿sí? Al final queda a criterio de cada quien, ¿verdad? Los dos desarrollamos el ejercicio y al final llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? Por aquí tiene que estar la respuesta, aquí está, ¿verdad? El voltaje de la carga, miren, 479.7. A nosotros nos dio 0.5, ¿verdad? Pero es cuestión de, me imagino que han de ver redondeado por ahí, ¿verdad? En una parte. O él redondeó, ¿verdad? Miren que aquí veo un 5 y a nosotros nos dio 5. ¿Sí? Recuerden que Stephen a veces hace redondeos para hacer más fácil el problema, ¿verdad? Pero quiero que vean eso. Miren, quiero que vean que él reflejó todo. Miren, circuito equivalente reflejado todo al lado del generador. Así le llamo yo, ¿verdad? Ese circuito equivalente que encontró Stephen, ¿verdad? Mientras que el que nosotros encontramos, el circuito equivalente reflejado todo a la línea de transmisión. Si le quieren dar un nombre de un sistema eléctrico de potencia, que es la zona 2, ¿verdad? El que nosotros encontramos. ¿Sí? Entonces quiero que vean eso. Miren que Stephen como refleja todo aquí, ¿verdad? ¿Sí? Entonces él encuentra la corriente, esa corriente que encuentra él es la corriente que va en el generador, ¿verdad? ¿Sí? Esa corriente ahí, ¿verdad? Es I1 para mí, ¿verdad? ¿Sí? Para mi circuito equivalente es I1, ¿verdad? Y vean que después, entonces, Stephen, para encontrar el voltaje en la carga, entonces él, esa corriente que encontró en el generador, esta de aquí, él encontró esta de aquí, entonces él refleja esta corriente, la refleja aquí a la zona 2, ¿sí? La refleja a la línea de transmisión, ¿sí? Y después esa corriente la toma otra vez y la vuelve a reflejar aquí para encontrar la corriente en la carga, ¿sí? ¿Sí? Entonces, él hace una doble reflexión, ¿verdad? Toma esta corriente, la refleja a la zona 2 y después vuelve a tomar esa corriente y la refleja a la zona 3, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Y de ahí, con esa corriente, entonces, la multiplica por la impedancia, ¿verdad? Ustedes saben que el voltaje de una impedancia va a ser igual, por la ley de Ohm, el valor de la impedancia por esta ecuación, ¿verdad? Por su corriente, ¿verdad? ¿Sí? Entonces ven que es un procedimiento diferente, pero llegamos a la misma respuesta, ¿verdad? ¿Sí? Por eso les dejo esta ecuación aquí también, ¿verdad? Para que vean cómo reflejó Stephen. ¿Sí? Bien, miren, quiero que observen también que por la simetría de este circuito, algo que casi nunca ocurre, ¿verdad? Hay una simetría aquí en este circuito que quiero que vean que T1, miren, es relación de 1 a 10 y T2 es relación de 10 a 1, ¿verdad? ¿Sí? O sea que su relación son inversas, ¿verdad? ¿Sí? Ven que tienen no tienen la misma relación, pero la relación es inversa, ¿verdad? ¿Sí? Uno transforma de 1 a 10 y el otro transforma de 10 a 1. Entonces, eso tiene una ventaja, ¿verdad? ¿Sí? Hace un poco más fácil. Tiene una ventaja, ¿verdad? Y la ventaja es que miren que esa corriente del generador es exactamente igual a la corriente de la carga, ¿verdad? ¿Sí? Queda igual, ¿verdad? ¿Sí? Lo ven, esta corriente del generador es igual a esta corriente de la carga, ¿verdad? Porque la relación de voltajes de los dos transformadores son inversas, ¿verdad? Por eso quedó igual, ¿verdad? Por eso quedó igual, ¿verdad? Sí. Pero fue una casualidad, vamos a decir, ¿verdad? Es una casualidad y eso se da porque
los dos transformadores tienen una relación inversa, ¿verdad? Si uno transforma de 1 a 10 y el otro de 10 a 1, ¿verdad? Entonces, por eso es que quedó así, ¿verdad? Pero no es que ustedes van a decir eso va a pasar siempre, ¿verdad? Y no es que Stephen solo dijo, esta corriente entonces es igual a esta y solo la anoto. No, ¿verdad? Lo que tienen que hacer ahí es tomar esta corriente, reflejarla aquí, la reflejan aquí y después la vuelven a reflejar a esta parte de acá. ¿Sí? ¿Sí? De nuevo quedó el mismo valor, miren, porque los transformadores tienen relaciones inversas, ¿verdad? Entonces es una particularidad del problema. El problema es, podemos decir, es un problema fácil, ¿verdad? Porque sucede eso. Generalmente no es así, ¿verdad? Los transformadores no tienen igual o inversa relación, ¿verdad? ¿Sí? Son transformadores que están instalados y ustedes tienen que calcular, ¿verdad? Entonces, en este problema fue así. Así se realizó, ¿verdad? Ahora, vean que si Steve, miren que de esta forma de resolver, él no tiene esa corriente de línea, miren, que la tiene que calcular, ¿verdad? ¿Sí? Mientras tanto, yo sí ya la tenía, ¿verdad? ¿Sí? Sí, no sé si alguien tiene alguna pregunta. Miren, les decía que esa corriente I2 yo la calculé directamente, ¿verdad? Yo no tuve que hacer otro cálculo, ¿verdad? Sino que yo ya la tenía, ¿verdad? Ese I2. Mientras que él tiene que tomar esta corriente y reflejarla a este lado de acá para encontrar esa corriente de línea que es igual a la corriente que yo dibujé como I2. Bien, entonces dos formas de resolverlo. Quédense con la que más les guste, ¿verdad? ¿Sí? Y al final es la misma respuesta, ¿verdad? Así que no importa, ¿sí? El objetivo es entender el concepto, ¿verdad? Y poder resolverlo, ¿sí? Bien, no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda. Bueno, vean entonces, corroboren los datos en la presentación, corroboren los datos que realizamos y compárenlos con el inciso A, ¿verdad? Y escriban sus conclusiones, ¿verdad? Compárenlo con el inciso A, comparen las pérdidas, ¿verdad? Calculen las pérdidas en el inciso A y compárenlas con las pérdidas en el inciso B y ahí van a ver la importancia del transformador, ¿verdad? ¿Sí? ¿Sí? Miren el voltaje en la carga, 479.7 en el inciso B y en el inciso A, que no hay transformador, 454, ¿verdad? O sea, el voltaje se reduce considerablemente, ¿verdad? Recuerden que el voltaje de entrada es 480, ¿verdad? Miren que en el inciso A, donde no hay transformadores, se reduce a 454 y en el inciso B, donde están los transformadores, miren que casi no existe una reducción de voltaje, ¿verdad? La caída de voltaje es poca en la línea de transmisión, ¿verdad? Miren, 479.7 hasta 480, ¿verdad? O sea, solo se perdieron 0.3 voltios, ¿verdad? ¿Sí? Que es la caída por la línea de transmisión, mientras que cuando no están los transformadores, el voltaje disminuyó hasta 454. Bien, entonces de nuevo, comparen esos dos incisos y escriban sus conclusiones. Bien, en la próxima clase vamos a hablar del transformador como una máquina eléctrica real, ¿verdad? Sí, recuerden que de nuevo yo les he mencionado que las máquinas ideales no existen, ¿verdad? Sí. Y el transformador ideal no existe, ¿verdad? Sí. Lo que sucede es que para entender bien ese concepto de reflexión, nosotros lo analizamos de forma ideal inicialmente, ¿verdad? Para entenderlo bien, ¿verdad? Y una vez que lo entendemos, entonces ahora ya vemos el transformador real, ¿verdad? Que pasa ese mismo concepto, esos mismos conceptos, solo les voy a adelantar, se utilizan, pero ahora el transformador tiene un circuito equivalente, ¿sí?
Entonces con eso es lo que vamos a comenzar la próxima clase, ¿verdad?